No depender únicamente del mercado, sino fabricar sus propias estrellas. Sin embargo, de vez en cuando aparece una futbolista que obliga a acelerar todos los planes. No porque el club quiera apresurarse, sino porque su rendimiento empieza a hacer imposible seguir ignorando el siguiente paso de su carrera. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con Rosalía Domínguez durante el Europeo Sub-19. Mientras muchas promesas necesitan varias temporadas para consolidar su nombre, la centrocampista sevillana está utilizando el mayor escaparate de su categoría para enviar un mensaje directo tanto al cuerpo técnico de la selección como al del Barça. Ya no se trata únicamente de talento o potencial. Lo que empieza a llamar la atención es su capacidad para influir en los partidos cuando la presión aumenta, una característica que suele separar a las buenas jugadoras de aquellas destinadas a marcar una época. Pero este momento trasciende el propio torneo. El club azulgrana atraviesa una etapa de renovación generacional después de varias salidas importantes, y cada actuación de Rosalía alimenta un debate que hace apenas unos meses parecía prematuro. ¿Está preparada para asumir un papel mucho más relevante dentro del primer equipo antes de lo previsto? La respuesta empieza a construirse sobre el césped, no desde las expectativas. Porque detrás de cada asistencia, cada conducción y cada gol existe una lectura mucho más profunda sobre el proyecto deportivo del Barça. Y entender por qué Rosalía está captando tantas miradas exige analizar mucho más que sus estadísticas en este europeo. Es necesario comprender qué representa realmente su irrupción para el presente, y sobre todo, para el futuro del club. Lo más interesante es que su explosión no nació en este campeonato. En realidad, el europeo solo está confirmando una historia que comenzó mucho antes y que dentro del Barça llevan meses observando con enorme atención. La irrupción de Rosalía en el europeo sub-19 puede parecer repentina para quienes solo siguen las grandes competiciones internacionales, pero dentro del ecosistema del Barça su crecimiento lleva tiempo siendo objeto de seguimiento. Cada paso de su formación ha respondido a una planificación muy concreta, basada en desarrollar futbolistas capaces de interpretar el juego antes incluso de dominarlo físicamente. Ese perfil encaja perfectamente con la identidad que el club ha defendido durante décadas. Su impacto tampoco puede medirse únicamente por los goles o las asistencias. Lo verdaderamente relevante es la manera en que modifica el comportamiento colectivo del equipo cuando participa. Rosalía ofrece soluciones entre líneas, rompe presiones mediante la conducción y acelera las posesiones con una naturalidad poco habitual para una futbolista de apenas 17 años. Son detalles que rara vez aparecen en los titulares, pero que los cuerpos técnicos valoran enormemente. Otro aspecto que fortalece su candidatura es su versatilidad. En un fútbol donde las plantillas exigen jugadoras capaces de desempeñar distintos roles, Rosalía no depende de una única posición para resultar determinante. Puede actuar como interior, mediapunta o partir desde zonas exteriores sin perder influencia sobre el desarrollo del juego, algo que amplía considerablemente las alternativas tácticas del primer equipo. La renovación de su contrato hasta 2029 no debe interpretarse únicamente como una medida para proteger un activo de mercado. También representa una declaración de confianza en un proyecto deportivo que pretende sostenerse sobre el talento formado en casa. En un contexto donde muchos grandes clubes europeos buscan reforzarse a golpe de fichajes, el Barça continúa enviando un mensaje diferente: las próximas referentes también pueden surgir desde la Masia. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Brillar en categorías inferiores es solo el primer examen. Convertir ese talento en una pieza estable del primer equipo exige superar obstáculos mucho más complejos, especialmente en un vestuario acostumbrado a competir por todos los títulos. Dar el salto al primer equipo del Barça nunca ha sido una cuestión exclusiva de talento. La exigencia diaria, la competencia interna y la presión de representar al mejor proyecto del fútbol femenino europeo convierten cada oportunidad en una prueba de madurez. Por eso, el caso de Rosalía resulta especialmente interesante. Sus actuaciones transmiten la sensación de que entiende el ritmo competitivo mucho antes de que la experiencia se lo enseñe. El contexto deportivo también juega a su favor. La plantilla azulgrana atraviesa una etapa de transformación tras la salida de figuras importantes, un proceso que obliga al club a redefinir jerarquías y repartir nuevos minutos. Aunque Rosalía no ocupe exactamente el mismo perfil de las futbolistas que dejaron el equipo, cada espacio que se libera abre la puerta para que las jóvenes promesas aceleren su integración en la dinámica del primer equipo. Esa transición, sin embargo, debe administrarse con inteligencia. En el Barça existe una larga tradición de proteger a sus canteranas de expectativas desmedidas.
El objetivo no es convertirlas en protagonistas de un día para otro, sino permitir que consoliden su crecimiento en un entorno competitivo sin cargar sobre sus hombros la responsabilidad de reemplazar a quienes marcaron una era. La paciencia sigue siendo una herramienta tan importante como el talento. Precisamente por eso, el Europeo Sub-19 adquiere un valor estratégico. Más allá de los resultados del torneo, cada partido funciona como un laboratorio competitivo donde Rosalía demuestra cómo responde frente a rivales exigentes, escenarios de presión y momentos decisivos. Esa experiencia puede acelerar su evolución mucho más que cualquier entrenamiento, acercándola paso a paso a un papel cada vez más relevante dentro del proyecto azulgrana. Pero quizá la mayor noticia no sea el crecimiento individual de Rosalía. Lo verdaderamente significativo es que su aparición refleja una tendencia mucho más amplia. El Barça vuelve a demostrar que su mayor ventaja competitiva podría seguir naciendo dentro de su propia cantera. Si durante los últimos años el Barça dominó Europa gracias a una generación irrepetible de futbolistas, el siguiente gran reto consiste en demostrar que ese éxito no dependía únicamente de nombres propios, sino de un modelo capaz de renovarse constantemente. La aparición de Rosalía encaja precisamente en esa filosofía. Más que una excepción, representa la continuidad de una estructura que sigue produciendo talento preparado para competir al máximo nivel. La Masia vuelve a situarse en el centro del proyecto deportivo porque responde a una necesidad estratégica. En un mercado donde las grandes potencias incrementan sus inversiones y la competencia por las mejores jugadoras es cada vez más feroz, formar futbolistas propias ofrece algo que ningún fichaje garantiza: identidad, adaptación inmediata al estilo de juego y una comprensión natural de la cultura competitiva del club. En ese escenario, Rosalía simboliza mucho más que una promesa con excelentes condiciones técnicas. Su crecimiento coincide con una nueva generación de jóvenes azulgranas que empieza a reclamar espacio mediante el rendimiento y no únicamente por su potencial. Esa competencia interna eleva el nivel colectivo y fortalece la planificación deportiva, permitiendo que el relevo generacional ocurra de forma progresiva sin romper la esencia futbolística que caracteriza al Barça. Por eso, cada actuación destacada en el europeo refuerza una idea que va más allá del torneo. Mientras otros clubes buscan respuestas en el mercado, el Barça encuentra argumentos para seguir creyendo en su cantera. Y cuanto más consistente sea el rendimiento de futbolistas como Rosalía, mayor será la confianza del cuerpo técnico para apostar por ellas cuando lleguen los partidos que realmente definen una temporada. Ahora bien, toda gran promesa termina enfrentándose al mismo momento decisivo: dejar de ser vista como el futuro para convertirse, definitivamente, en una futbolista imprescindible del presente. El siguiente paso en la carrera de Rosalía ya no dependerá únicamente de su talento, sino de su capacidad para sostener este nivel cuando aumente la exigencia competitiva. El primer equipo del Barça no concede margen para largos periodos de adaptación, porque cada partido implica luchar por títulos nacionales e internacionales. Mantener la personalidad mostrada en el europeo será el verdadero examen que determinará la velocidad de su consolidación. Sin embargo, todo indica que el club ha preparado el terreno con prudencia. Su renovación hasta 2029, el protagonismo progresivo que ha ido adquiriendo y la confianza demostrada por los técnicos reflejan una planificación que prioriza el desarrollo antes que la exposición mediática. El objetivo no parece ser convertirla en una estrella de inmediato, sino permitir que evolucione dentro de un entorno que históricamente ha sabido potenciar a sus grandes referentes. También conviene recordar que las carreras más exitosas rara vez se construyen sobre un único torneo. El Europeo Sub-19 puede convertirse en un punto de inflexión, pero lo realmente importante será transformar estas actuaciones en una regularidad competitiva durante toda la temporada. Si logra mantener ese equilibrio entre creatividad, personalidad y lectura del juego, su crecimiento dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible. Más allá de los focos que hoy iluminan su nombre, la irrupción de Rosalía envía un mensaje de enorme valor para el futuro del Barça femení. El club continúa perdiendo referentes que marcaron una época, pero también sigue demostrando que posee la capacidad de generar nuevas líderes desde su propia cantera. Si esta tendencia se confirma, el próximo gran ciclo azulgrana no comenzará con un fichaje millonario, sino con una futbolista que lleva años aprendiendo a vestir ese escudo y que ahora parece preparada para escribir su propia historia.